Bienvenidas y bienvenidos a la discusión del ejercicio 3E de la unidad 4 del curso COPU 4137, Fundamentos de la Redacción para los Medios de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, COPU. Yo soy el profesor Héctor Aponte Alequín y los guiaré en esta discusión. Muy importante que tengan a la mano el ejercicio que ustedes hicieron para que comparen las respuestas de esta discusión con sus ejercicios, aclaren preguntas que les puedan surgir y además, si necesitan mirar los ítems con más calma, pueden darle pausa al video o acceder a la presentación, a esta presentación que está aparte debajo de este video. Mucho éxito, vamos de inmediato con las instrucciones y bienvenidos a este ejercicio con el que practicamos la eliminación de hendidura, eliminación de redundancias, circunloquios y la eliminación de otros aspectos que afectan negativamente la redacción para los medios de comunicación. ¿Cuál es nuestra meta? Para este ejercicio, la claridad y la concisión. Instrucciones. Ejercicio 3E, concordancia, concisión y hendidura. Unidad 4, ejercicio 3E, aplicación de destrezas. Se llama aplicación de destrezas porque los ítems que tenemos en este ejercicio tienen errores de distintos tipos. Ustedes van a identificar cuáles son los fragmentos que tienen el error y luego van a escribir una versión correcta. No tienen que explicitar cuál es el tipo de error. No tienen que decir, este es un error de concordancia, este es un error de hendidura, este es un error de concisión, etcétera. Simplemente lo identifica y luego lo corrige. Si usted quiere practicar y quiere estudiar más técnicamente con más recursos teóricos, pues entonces identifica que el error es de concordancia, de hendidura, de concisión, que tiene circunloquio, que tiene redundancia. Pero esa parte de identificar y colocar el término no es necesaria. Lo que nos interesa es que puedan aplicar estas técnicas a la redacción para los medios. Por lo tanto, las instrucciones son las siguientes. Escriba una versión correcta para cada una de las oraciones, según el estilo de los medios de comunicación. Cada una de estas oraciones contiene errores de concordancia, concisión o hendidura. Usted escribe una versión correcta para cada una según el estilo de los medios de comunicación. Aunque no aparece en las instrucciones, deben subrayar o identificar la parte que contiene el error para que practiquen para el examen, porque en el examen sí tienen que identificar ese fragmento que contiene el error. Además, ya estoy aquí, además debe corregir los errores ortográficos que encuentre. No se olvide de la unidad 3, de la coma criminal, de los dos puntos, de la forma correcta de escribir citas, porque puede ser que estos ítems contengan ese tipo de error. Los errores ortográficos no tiene que identificarlos, no tiene que marcarlos, simplemente los corrige. Esto sí que solo en la versión correcta usted lo hace siguiendo las reglas. Así que recuerden que puede encontrar mayúsculas incorrectas, tildes, palabras incorrectas, comas incorrectas, dos puntos incorrectos, etcétera, etcétera. Procedemos entonces a cada uno de los ítems. Recuerden tener disponible su ejercicio. Mi cara va a desaparecer porque ahora van a escuchar solamente audio para darle más espacio al texto. Hay algunos ítems que tienen explicaciones un poco más extensas. Me voy a detener en ellos. Les voy a dar algunos consejos para cuando esté redactando y para el examen. Y es importante que no se quede solo con esta discusión, que vea este video otra vez en algún momento o que lea la presentación que está debajo para que tenga más claramente las versiones correctas en texto. Vamos entonces al ítem 1. Antes de pasar a la discusión del ítem 1, haré un breve cambio de tema sin enlace que se me permite porque estoy hablando, es parte de la oralidad. Y ese cambio de tema es para mencionarles rapidito que estoy muy satisfecho con sus redacciones en los foros de discusión y en los foros de preguntas. Han mejorado tremendamente desde el foro 1 hasta esta etapa. Claro está, les estoy hablando a mis estudiantes de abril de 2020, que fue cuando se grabó este video. No sé si aplique
a los demás estudiantes de las otras secciones, pero por lo menos a los míos los felicito porque la mejoría se percibe. Hay muchos aspectos que todavía deben mejorar, pero se evidencia un progreso y con ese factor estoy satisfecho. De esos aspectos para mejorar, debo mencionar uno que se ha repetido frecuentemente, y es que están dejando la tilde de los adverbios y pronombres interrogativos. Se les está olvidando colocar esa tilde. Por ejemplo, escriben: fue gratificante darnos cuenta de cómo la hendidura afecta la concisión. Y ese cómo le dejan la tilde. Ese cómo lleva tilde porque recuerden que el truquito es que le puedo añadir el rayos en mi mente. Fue gratificante observar cómo rayos la hendidura afecta la concisión. Pues ese cómo lleva tilde. Recuerden esa tilde, que no se les olvide porque siguen perdiendo puntos por un lado, y por otro lado de nada vale memorizarse las reglas de acentuación con los truquitos y las clavecitas que les doy si no las aplican en la redacción. De modo que aprovechen los foros para aplicar todo lo aprendido. Termino el cambio de tema sin enlace. Ahora sí procedemos al ítem 1. Sin embargo, aunque este es un comentario que les aplica solo a mis estudiantes de abril de 2020, puede ser que también se extienda a otras secciones y a otros tiempos y espacios, y además les sirve a mis colegas profesores como comprobación de lectura o comprobación de visualización de video. De modo que no se sorprenda si le preguntamos en el video del ejercicio 3E de qué tema se habla, que es un tema que no está directamente relacionado con la concordancia, concisión y hendidura. Probablemente hagamos esa pregunta para comprobar si usted vio y escuchó este video, porque si lo vio y escuchó, recordará que antes del ítem 1 yo hice un pequeño cambio de tema sin enlace para hacer un comentario sobre los foros y sobre la tilde de los pronombres y adverbios interrogativos. Ahora sí, terminamos este cambio de tema y procedemos al ítem 1. Fue ayer cuando avisaron los cambios a la comunidad universitaria. Claramente esta es una oración hendida. Subrayaríamos o circularíamos las dos palabras que sobran, el fue y el cuando. Este fue es el verbo ser en pretérito perfecto simple, en pasado simple, y este cuando, lo que les comentaba ahorita, este es un adverbio relativo, por lo tanto no lleva tilde. Estas dos palabras se pueden eliminar. Cuando las eliminamos nos encontramos con ayer avisaron los cambios a la comunidad universitaria. Sin embargo, esa no es la mejor estructura porque comienza con el tiempo y en los medios de comunicación preferimos no comenzar con el tiempo. Aquí tenemos un repaso de lo que ya discutimos. Le pueden dar pausa y procesarlo. ¿Cuáles serían las versiones correctas? A. Avisaron los cambios a la comunidad universitaria ayer, dejando el ayer al final, porque en este caso, estando al final, no produce una oración ambigua. Así que estamos seguros, estamos safe. La B no es la mejor porque comienza con el tiempo, pero si llegaran a escribirla de esta forma, probablemente le restemos 0.5 puntos o algo así. Si lo escriben de esta forma es importante que tenga su coma porque es un complemento circunstancial al principio de la oración. O la C, que es la mejor yo diría que es la C, que contiene el estilo, o que representa, mejor dicho, representa el estilo informativo o noticioso. Avisaron ayer los cambios a la comunidad universitaria. Fíjense que en el estilo noticioso el tiempo, este ayer, va justo después del verbo. Avisaron ayer los cambios a la comunidad universitaria. Ese cuándo va detrás del verbo. Los de periodismo recuerden esto porque es una regla bastante, no 100%, pero bastante universal. Vamos al ítem 2. Ítem 2. El representante dijo que no comprende cómo sus colegas les hicieron caso al exgobernador. El representante dijo que no comprende cómo sus colegas les hicieron caso al exgobernador. Del ítem 2 que me encuentro, un les.
Recuerden, cada vez que vea un le o un les, le pregunto, ¿cuál es la preguntita que le hago? ¿A quién? Este les corresponde a hacer caso, le hicieron caso. ¿A quién no le hicieron caso? O en este caso le hicieron caso. ¿A quién hicieron caso? Al exgobernador. ¿Cuántos exgobernadores son? Uno. Pues este es un error de concordancia. No debe ser les, debe ser le hicieron caso. Además, tenemos, como está aquí, ¿verdad? El representante dijo que no comprende cómo sus colegas les hicieron caso al exgobernador. Este les es incorrecto. Además, tenemos un error de ortografía. Ese como es un interrogativo, es un adverbio interrogativo. Como rayos, recuerden el rayos, el representante dijo que no comprende cómo rayos sus colegas le hicieron caso al exgobernador. Además, fíjense que esta pregunta no contesta la preocupación del representante, no la contesta, él se lo pregunta, no sabe cómo rayos. Así que este cómo lleva tilde. La oración corregida quedaría así. El representante dijo que no comprende cómo sus colegas le hicieron caso al exgobernador. Recuerden que exgobernador se queda así porque es un prefijo soldado a la base univerbal. Es una sola palabrita, gobernador. Así que el prefijo va soldadito o juntito. En el ítem 3 nos vamos a detener un poquito porque en el ítem 3 sucede algo de lo que debemos prestar atención. Por lo tanto, si yo estuviera estudiando, le pondría una estrellita al ítem 3 para repasarlo. Ciertamente, esas madres universitarias logran concluir sus estudios universitarios sin ningún tipo de obstáculos o limitaciones. Vamos parte por parte. Esta oración contiene redundancias y circunloquios. Primer circunloquio, ciertamente. Esta palabra no aporta nada si lo que se enuncia es afirmativo. Por lo tanto, esta palabra es eliminable, un circunloquio. Madres universitarias, estudios universitarios, tenemos una repetición de palabras, por lo tanto esta es una redundancia, tengo que eliminar uno de los dos. Logran concluir, se reduce a qué? Concluyen. Recuerden que logran es lo que llamamos un verbo de camino, así que el verdadero verbo es este. Si logran concluir sus estudios, pues concluyan sus estudios. Además, tenemos un error de ortografía porque esta tilde de la I es incorrecta. Recuerden que esto es un diptongo, la U y la I, dos vocales cerradas. Ninguna de las dos lleva tilde porque las dos se unen en la sílaba tónica de esta palabra que es aguda. Tiene su sílaba tónica al final y termina en R, así que no lleva tilde. Tiene un diptongo, no lleva tilde y termina en R. Esas madres universitarias logran concluir sus estudios universitarios, ahí sabemos que tenemos que eliminar uno de los dos, sin ningún tipo de obstáculos o limitaciones. Sin ningún tipo de obstáculos, pues quiere decir que sin obstáculos, si es ningún tipo, a los que sean de matemáticas me van a entender que automáticamente ningún tipo elimina el conjunto de los obstáculos. Si es ningún tipo de obstáculo, pues quiere decir que es ningún obstáculo o ninguna limitación. Y ese comentario nos lleva a la última redundancia, obstáculos y limitaciones, con uno de los dos basta, aunque no son exactamente sinónimos. Para el flujo comunicativo de esta oración podemos optar por obstáculos o por limitaciones, porque cumplen exactamente la misma función comunicativa, solo basta con uno de los dos. ¿Qué sucede si nosotros vamos eliminando estas redundancias y estos circunloquios? Pues obtendríamos una oración así. Esas madres universitarias concluyen sus estudios sin obstáculos. Fíjense que eliminamos el ciertamente, dejamos universitario en madres y no en estudios. En lugar de logran concluir, escribimos concluyen, lo redujimos a una sola palabra, el verbo con contenido, y sin ningún tipo de, lo eliminamos, de obstáculos y limitaciones, pues escogimos obstáculos. Esas madres universitarias concluyen sus estudios sin obstáculos.
Sin embargo, esta oración tiene un problema de comunicación. Vamos a ver si, denle pausa, a ver si a través del método Dora la Exploradora lo pueden identificar. ¿Saben cuál es ese problema? Que esta oración es ambigua. ¿Por qué? Porque esta frase preposicional le puede aplicar, puede ser una frase adjetiva de estudios, esa es una de las interpretaciones, o puede ser un complemento circunstancial que contesta la pregunta cómo al verbo concluyen. Así que esta oración nos deja la pregunta abierta. Esas madres universitarias concluyen los estudios que son carentes de obstáculos. Esa es la interpretación 1. Está aquí, esta es la interpretación 1. Sin obstáculos, es una descripción de estudios. Concluyen los estudios que se caracterizan por ser carentes de obstáculos. Es como si fuera una inserción especificativa de estudios. De todos los estudios, ellas concluyen solamente las que son sin obstáculos o aquí está la otra versión, escogiendo sin limitaciones. Esas madres universitarias concluyen sus estudios sin limitaciones, pues sucede lo mismo. Sin limitaciones puede ser, esta sería la interpretación 1, una frase descriptiva de estudios o podría ser un complemento circunstancial que contesta cómo concluyen. Esta sería la interpretación 2. Concluyen los estudios que son carentes de limitaciones, es decir, de todos los estudios concluyen solamente los que no tienen limitaciones. Esta es una de las interpretaciones. La otra interpretación, la otra interpretación sería que esas madres universitarias concluyen sin obstáculos sus estudios o esas madres universitarias concluyen sin limitaciones sus estudios. Fíjense que el complemento circunstancial, como está en una posición ambigua en la que parecería o en la que podría tener la interpretación de una frase adjetiva del sustantivo anterior, es decir, de estudios, pues para evitar que tengamos esa confusión tenemos que mover sin obstáculos y sin limitaciones o sin limitaciones justo después del verbo al que modifica. Como ese complemento tiene dos palabras que va a llevar comas, es importante que lleve sus comas. Si no entendió esto bien, le aconsejo que vuelva a mirar estas laminillas, que vuelva a escuchar mis explicaciones y que lo escriba. Todo lo que yo estoy haciendo, que lo haga por escrito, porque por escrito, en el ejercicio de escribir, puede ser que lo procese mejor. ¿Cuál sería la respuesta entonces, luego de eliminar estas redundancias y estos circunloquios? Esas madres universitarias concluyen sin obstáculos sus estudios, movemos justo después del verbo el complemento circunstancial para evitar la ambigüedad. Eso no siempre hay que hacerlo, solo lo hacemos si hay ambigüedad. Recuerden que en el ítem anterior teníamos un complemento circunstancial que era ayer, pero ayer lo dejamos al final, ayer avisaron los cambios a la comunidad universitaria. Una de las respuestas era anunciaron los cambios a la comunidad universitaria ayer. Anunciaron los cambios a la comunidad universitaria ayer. Ese ayer lo dejábamos al final y no había problema, porque en esa oración ese ayer no producía ambigüedad, no produce doble interpretación. Pero este sus estudios sí producía, este sin obstáculos o sin limitaciones sí producía una posible ambigüedad si estaba detrás de estudios, porque parecía como un adjetivo de estudio. Así que en este caso sí lo movemos justo detrás del verbo al que modifica, utilizando las comas porque son dos palabras. Esas madres universitarias concluyen sin limitaciones sus estudios. Otras posibilidades es que en el universitario, que era redundante, que estaba repetido, en vez de dejárselo a madre, se lo pongamos a estudios. Así que la C y la D también son correctas. Esas madres concluyen sin obstáculos sus estudios universitarios o esas madres concluyen sin limitaciones sus estudios universitarios. Que para mí es un poquito más precisa porque lo que es universitario son los estudios, realmente no describe bien a ellas.
¿No lo entendiste? Pues vuelve a escucharlo, a mirarlo o pregúntame, porque sé que en algún momento lo vas a captar. No es imposible, no te des estrés porque esto poco a poco te vas dando cuenta de la ambigüedad. Vamos al ítem 4. Ítem 4. Un torbellino de emociones es lo que la nueva reina dijo que sintió. Fíjense que tenemos una cita mixta, por lo tanto esta partecita que está aquí tenemos que respetarla tal y cual está escrita. Un torbellino de emociones tiene que quedarse tal cual está porque estas son las palabras que salieron de la boca de la reina, de la nueva reina. Un torbellino de emociones es lo que claramente en esta oración tenemos una hendidura, pero recuerden que la hendidura no solo basta con eliminarla, porque si solo la eliminamos tendríamos un torbellino de emociones, la nueva reina dijo que sintió. ¿Esa es una oración regular? No, esa es una oración con una sintaxis retorcida, una sintaxis de la oralidad que debemos reparar. Por lo tanto, tenemos que buscar el verbo dijo. ¿Quién dijo? La nueva reina. Pues por la nueva reina empezamos. La nueva reina dijo que sintió un torbellino de emociones. Recuerden que la cita mixta comienza con comillas y la sucede una minúscula. Después de las comillas van minúscula. Cierro las comillas y punto después de las comillas. Recuerden que el que no va con los dos puntos, así que aquí no voy a escribir dos puntos. La nueva reina dijo que sintió un torbellino de emociones. Cita mixta no lleva dos puntos y las comillas se suceden o después de las comillas hay una minúscula. La nueva reina sintió un torbellino de emociones, coma dijo, esta es otra posibilidad que no es muy común en Puerto Rico, pero en otros medios informativos y de comunicación en general de Latinoamérica se suele usar. Esta es la cita mixta atribuida al final. La nueva reina sintió un torbellino de emociones, dijo. El ítem 5 proviene de un ensayo académico de un estudiante en su curso de humanidades de primer año. Y el ítem 5 ejemplifica y demuestra que la concisión no solo es para los medios de comunicación, sino que también es para la academia, para la redacción académica, sea psicología, sea humanidades, sea arte, cualquier especialidad. Debemos escribir de manera concisa, eliminando palabreo. ¿Por qué? Porque si vamos a escribir muchas páginas, lo ideal es que esas páginas tengan contenido, no tengan palabras de más. Por eso algunos me han dicho que en su especialidad, no, porque en psicología me dicen que escriba mucho. Pues puede ser cierto, sí, escribes mucho, pero en ese escrito va a haber mucho contenido. Por lo tanto, si eliminas palabras, vas a tener más espacio para profundizar, para problematizar, para añadir fichas bibliográficas, para enriquecer el texto. Un texto con palabras de más no es un texto valioso. Un texto con mucho contenido sí es un texto valioso. Este ítem lo recuerdo que fue, como les comenté, de un estudiante en su clase de humanidades y este estudiante tenía que cumplir con un mínimo de palabras en su ensayo y lo que hizo fue estirar el chicle. Pues no, en tu ensayo no estiras el chicle. En tu ensayo eliminas los circunloquios, haces oraciones breves y eso te permite incluir más contenido, como ya he dicho varias veces y no voy a repetir más. Thrawn fue el encargado de la misión. Thrawn fue el encargado de la misión de hacer una invasión y poner la paz por la fuerza en distintos territorios que aún no habían sido explorados. Esta oración evidentemente contiene circunloquios. Fue el encargado de la misión. Todo esto se reduce a se encargó de la misión. Hacer una invasión, invadir. Poner la paz por la fuerza, pacificar. Distintos territorios, si son muchos territorios, este distinto no aporta nada, es como decir varios territorios o diversos territorios, lo único que aporta es un plural. Cuando este tipo de adjetivo está delante del sustantivo funciona como determinante, es como si dijera esos, varios, etc. Ahora, si lo colocas detrás,
entonces sí tiene un significado importante que debes mantener. Pero ese no es el caso de esta oración. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga me matriculé en diversas clases a me matriculé en clases diversas. Si digo me matriculé en diversas clases, estoy diciendo que me matriculé en muchas clases. Pero si digo me matriculé en clases diversas, estoy diciendo que cada clase es distinta de entre sí. O sea, que me matriculé en orfebrería, en cálculo, o en cerámica, natación y psicología avanzada, ¿verdad? Que las clases son diversas o distintas entre sí. Pero este no es el caso, porque no dice en territorios distintos, dice en distintos territorios. Así que si está adelante, realmente ese distinto, ese diverso no aporta nada, lo único que aporta es el plural. Es como si fuera un determinante. Que aún no habían sido explorados, todo esto se reduce a inexplorados. En las próximas laminillas vamos poco a poco haciendo la reducción, cómo es que ocurre el proceso psicolingüístico en el cerebro de reducir los circunloquios y de producir una oración que tenga mucho contenido en pocas palabras, que esas palabras sean como esponjas, como esponjitas. Vamos a ver. Throne fue el encargado de la misión de hacer una invasión y poner la paz por la fuerza en distintos territorios que aún no habían sido explorados. Respuestas que para este ítem se aceptarían como correctas. Miren, todas estas palabras se reducen a una oración bien simple. Throne invadió e impuso la paz en territorios inexplorados. Todo esto fue el encargado de la misión de hacer una invasión, invadió. Poner la paz por la fuerza, impuso la paz. Distintos territorios que aún no habían sido explorados, territorios inexplorados. Esta es una posibilidad, pero más breve aún es la B, por eso está sombreada como la mejor. Invadir e imponer la paz en territorios, eso significa conquistar. Así que la palabra conquistar recoge esos dos significados. Throne conquistó territorios inexplorados. ¿Y sabes qué? Que muchas de las conquistas ocurren en territorios que no se han explorado. Por lo tanto, si el contexto lo permite, la C depende del contexto, así que no es muy recomendable. Pero si el contexto lo permite, si resulta que los territorios también eran inexplorados y se iban a conquistar, este era el caso del estudiante que escribió el ensayo, pues en ese caso de ese estudiante, esta oración se reducía a Throne conquistó esos territorios, punto. No había que usar todas estas palabras. Fíjense que la B es más concisa, Throne conquistó territorios inexplorados, pero la A es más segura en casos en los que la palabra conquista se esté problematizando. De modo que si el objetivo de mi ensayo era problematizar el concepto de la conquista, pues es recomendable no usar esa palabra porque es el objeto de mi ensayo. Así que usaría la A. Él invadió e impuso la paz, porque ese sería el caso de un ensayo que estuviera debatiendo, que hiciera un análisis de lo que es una conquista. Pero si no está ese contexto, la mejor es la B. From conquistó territorios inexplorados. En las próximas laminillas las pueden repasar individualmente, yo voy a ir rápido sobre ellas, pero esas laminillas muestran cómo es el proceso de ir reduciendo. Proceso psicolingüístico de reducción léxica, es decir, de la concisión. Como nosotros producimos muchas palabras, a veces esto es lo que produce nuestro cerebro, mucho palabreo, y cómo podemos forzar el cerebro psicolingüísticamente a ir reduciendo. Para ello hay que releer, hay que autoeditarse. Fue el encargado de la misión, pues lo reducimos a se encargó la misión de hacer una invasión. Después vamos paso a paso. Se encargó de la misión de hacer una invasión. Si hacer una invasión es una misión, pues entonces se encargó de hacer una invasión. Eliminamos misión. Luego, pues hacer una invasión nos damos cuenta de que se reduce a invadir. Throne se encargó de invadir y poner la paz por la fuerza. Después nos damos cuenta de que poner la paz por la fuerza, de que hacer una invasión, disculpen, se reduce a invadió, Throne invadió y puso la paz por la fuerza.
Después, ya que resolvimos invadió, ya que todo esto lo redujimos a una sola palabra, vamos al resto de la oración. Puso la paz por la fuerza es imponer la paz. Nos damos cuenta de que distinto es eliminable, así que la paz en distintos territorios, hasta que llegamos a la oración correcta que leímos ahorita. Throne invadió e impuso la paz en territorios inexplorados. Todo esto de aún no habían sido explorados se reduce a inexplorados utilizando el prefijo. A veces los prefijos nos ayudan a resumir, a sintetizar. Luego nos damos cuenta de que invadir e imponer la paz en territorios, ese es el significado de conquistar. Así que tendríamos Throne conquistó territorios inexplorados. La mayoría de las conquistas ocurren en territorios inexplorados, de modo que se reduciría a la última versión. Throne conquistó esos territorios. ¿Por qué esos territorios? Porque en las oraciones anteriores hay un grado de especificidad, así que necesitamos el determinante que señala esos territorios. Y ya tendríamos toda esa oración larga, estirando el chicle, se reduce a cualquiera de estas tres, dependiendo del contexto. Si el contexto es lo más neutral posible, la mejor sería esta. Throne conquistó territorios inexplorados, como ya discutimos anteriormente. Aconsejo que la lean con calma para que lo practiquen releyendo sus textos. Relea sus ensayos, relea sus textos y fíjense lo mucho que puede reducir en palabras, lo que le abre un camino, le abre un espacio para añadir más ideas y profundizar y pensar y tener más pensamiento crítico. Vamos al ítem 6. Ítem 6. Es en ese punto donde la narrativa de Toro pierde espontaneidad. Tenemos claramente una oración hendida, es el verbo ser y el donde, el relativo sin tilde. Y en este caso es un donde incorrecto porque la narrativa no es un lugar, así que este es un donde no locativo. La narrativa de Toro pierde espontaneidad en este punto. Esta es preferible en los medios de comunicación porque comienza con el sujeto. Recuerden que cuando eliminamos la hendidura, tenemos en ese punto la narrativa de Toro pierde espontaneidad. ¿Qué pierde espontaneidad? La narrativa de Toro. Pues por ahí empezamos. Ya buscamos el verbo. ¿Qué pierde espontaneidad? La narrativa de Toro. Empezamos por ahí. La narrativa de Toro pierde espontaneidad en ese punto. Pero también tampoco se tomen muy a pecho, como diríamos coloquialmente, o no se tomen como una regla 100% universal el comenzar siempre con el sujeto. La regla de comenzar con el sujeto es más bien para las primeras y últimas oraciones de los párrafos y para esas oraciones que están aisladas, los calces de fotos, etc. Pero dentro de un párrafo puede ser que comencemos con complementos circunstanciales como la B. Si la oración no está aislada, si está dentro de un párrafo y no es ni la primera ni la última oración, no está mal comenzar con el complemento circunstancial. En ese punto, la narrativa de Toro pierde espontaneidad. De todos modos, comenzar con el sujeto es preferible en los medios de comunicación porque en la mayoría de las ocasiones aislamos esas oraciones y las usamos para redactar otros textos. Ojo, en la B, en ese punto la narrativa de Toro pierde espontaneidad. No olviden esta coma. ¿De qué es esta coma? Complemento circunstancial al principio e información antepuesta al sujeto. No olviden esa coma porque si no, pierden esos puntos. Vamos al 7. El 7 es bien interesante porque tiene errores de ortografía, pero esos no son los errores principales. Hay que corregirlos, pero hay otro error que no es de concisión y no es de hendidura. Por lo tanto, es un error de concordancia. Vamos a ver si ahora lo pueden notar. Casi nunca lo ven. La líder del grupo antipena de muerte aseguró que gran parte de los casos se relacionan a drogas. Esta oración tiene errores de ortografía, claro que sí. Tiene error de líder, que lleva tilde, llana, que termina en R, termina en consonante que no es N ni S.
Tiene antipena de muerte que debe ser separado porque esta es una base pluriverbal, son más de una palabra, así que es antipena de muerte, prefijo separado. Y se relacionan con drogas. ¿Verdad? Recuerden que no es a, es relacionarse con. Siempre que es el verbo relacionar, siempre es con. Esos son tres errores de ortografía que hay que corregir. Pero el error principal no es ese. El error principal, ¿cuál es? Es un error de concordancia. ¿Qué se relaciona con drogas? ¿Qué se relaciona con drogas? Gran parte de los casos, una gran parte de los casos, no dos grandes partes, tres grandes partes, es una sola gran parte. Por lo tanto, gran parte singular y su verbo debe ser también, aquí está mal porque está en plural, debe ser en singular. Relacionan, ¿qué se relaciona con droga? Gran parte, una gran parte, no dos grandes partes, tres grandes partes. De modo que tendríamos, la líder del grupo antipena de muerte aseguró que gran parte de los casos se relaciona con drogas. Repasamos los errores ortográficos. Líder con tilde, llana que termina en R, antipena de muerte separado, prefijo con una base pluriverbal y se relaciona con drogas, no se relaciona a drogas. La líder del grupo anti-pena de muerte aseguró que gran parte de los casos se relaciona con drogas. Y ya está. Vamos al 8. ¿Qué es lo que ustedes proponen? Recuerden que las preguntas, no, aquí tenemos una hendidura, es lo que si la eliminamos tendríamos ¿qué ustedes proponen? Eso está muy bien en la oralidad, es parte de nuestro español caribeño, nuestro español puertorriqueño, anteponemos el sujeto en las preguntas, pero en la escritura debemos posponerlo. ¿Qué proponen ustedes? El ustedes se tiene que quedar porque si escribo qué proponen, no sabemos si es que proponen ellos, ellas. Así que para que quede preciso quién propone o a quién se le está preguntando, debería ser qué proponen ustedes. Ítem 9. Los grupos pro marihuana expusieron varias propuestas para alcanzar la legalización de esta sustancia. Esta sustancia es la marihuana. Esta oración se puede reducir, por lo tanto tiene circunloquios. Los grupos pro marihuana expusieron varias propuestas, varias, no me dice nada, expusieron varias propuestas. En este tipo de ejercicio, ojo, bien importante, en este tipo de ejercicios también hay falta de precisión, claro que sí, porque no dice cuántas, pero en este ejercicio no me voy a inventar cuántas. En este ejercicio reconozco que no tengo precisión, pero como la meta es la concisión, si no tengo precisión, por lo menos voy a tener concisión y no voy a usar una palabra que no me aporta nada, que lo único que me aporta es el plural y el plural ya está aquí en esta marquita. Así que expusieron propuestas. Alcanzar la legalización, legalización, ¿se puede convertir en verbo? Sí, pues serían propuestas para legalizar esta sustancia. Por otro lado tenemos pro marihuana. Esta es una base univerbal, de modo que este prefijo debe estar soldado. Los grupos pro marihuana expusieron propuestas para legalizar esta sustancia, ya está. Los grupos pro marihuana expusieron propuestas para legalizar esta sustancia. Importante, si usted escribió los grupos pro marihuana expusieron propuestas que legalizan esta sustancia, está incorrecto. Tiene que ser para legalizar, porque este para guarda el significado de, vamos a ver si me sale aquí, de propósito. Así que hay una agenda. Los grupos pro marihuana tienen una agenda pública al legalizar esta sustancia. Si yo le escribo, expusieron propuestas que legalizan, ese propósito se pierde de la comunicación. Esa agenda no queda evidente. Y es importante que cada vez que hay personas, las personas explicitemos en la comunicación
cuál es su agenda, que asuman responsabilidad. Así que es importante que mantengamos la preposición para. Expusieron propuestas para legalizar esta sustancia. Ítem 10. El nuevo diseño incluye una hélice invertida que tiene el objetivo de acelerar la propulsión. Este es facilito, que tiene el objetivo de... ¿Se convierte en qué? En para. Así que le falta concisión, tenemos que otorgarle concisión. El nuevo diseño incluye una hélice invertida para acelerar la propulsión. Como el nuevo diseño no es una persona, a diferencia del ejercicio anterior que sí teníamos personas, grupos por marihuana, en este caso sí yo les permito que pase la forma subordinada. El nuevo diseño incluye una hélice invertida que acelera la propulsión, pero de todos modos preferimos esta porque la A mantiene el significado de propósito para acelerar la propulsión. Así que es más fuerte comunicativamente, tiene más fuerza ilocutiva, fuerza pragmática. Así es como le llamamos en lingüística y estudio de la comunicación oral. En la B, que acelera la propulsión, pues es más descriptivo. Es como que esta hélice pues tiene esta característica. Es más neutral, mucho más neutral, pierde la fuerza comunicativa. Pasa, está correcta, pero preferimos la A, que mantiene el propósito. 11. El 11 es bien importante. Al 11 yo le pondría una estrellita para estudiarlo y practicarlo más. Menos promesas y más acción fue lo que los manifestantes pidieron al gobernador electo. Claro está que tenemos una hendidura, fue lo que. Si eliminamos la hendidura tendríamos una oración como Yoda, el personaje de Star Wars. Menos promesa y más acción los manifestantes pidieron al gobernador electo, así es como hablaría Yoda. Como nosotros no hablamos como Yoda, buscamos el verbo pedir, pidieron. ¿Quiénes pidieron? Los manifestantes. Pues empiezo con los manifestantes. Antes de seguir con el truco, se me olvidó. Aquí está la tilde de más. Este más lleva tilde porque es un... expresa cantidad. Tiene más acción. En este caso es un determinante cuantificador. Así que expresa cantidad. Es antónimo de menos. Menos acción, más acción. Bueno, siguiendo. Eliminamos la hendidura, buscamos el verbo. ¿Quiénes pidieron? Los manifestantes. Así que comenzamos con los manifestantes. Los manifestantes pidieron. La próxima pregunta es bien importante. ¿Qué pidieron? ¿Quiénes pidieron? Los manifestantes. ¿Qué pidieron? Menos promesas y más acción, con su tilde. ¿A quién pidieron? Al gobernador electo. Si hago las preguntas en ese orden y coloco este orden, no tengo que usar comas. La oración se queda primero con el quién, después el verbo, después el qué y después a quién. A quién, fíjense que está al final. Los manifestantes, ¿quiénes? Los manifestantes. ¿Quiénes pidieron? Los manifestantes. ¿Qué pidieron? Menos promesa y más acción. ¿A quién se la pidieron? Al gobernador electo. Si lo hago así, no tengo que usar comas. Este es el sujeto, los manifestantes. Este es el complemento directo u objeto directo, menos promesas y más acción. Contesta qué pidieron, lo pedido. Es decir, quién hace lo hecho, en este caso lo pedido, y a quién se hace o a quién se le pide. En este caso, al gobernador electo. Al gobernador electo sería el complemento indirecto o el objeto indirecto. A quién se le pide, a quién se le hace. Esta contestación es la más ideal, pero hay otras posibilidades que discutimos a continuación. Otras correcciones plausibles es que añadamos el pronombre clítico. A él le pidieron. Singular, singular. Así que le da menos concisión, pero es consono con las características de nuestro público, las características lingüísticas del español puertorriqueño.
en el que solemos reduplicar el complemento indirecto en el clítico y en su versión léxica con palabras, y eso no constituye un error, esa práctica no es un error. Esta es una posibilidad. La otra posibilidad es la B. En la B, recuerden que estoy trastocando, estoy adelantando el complemento indirecto. ¿Se acuerdan de la unidad 3 que estudiamos esto? ¿Se acuerdan de la unidad 3 en la que estudiamos este tema? El adelantar el complemento indirecto. Los manifestantes pidieron a quien, al gobernador electo, menos promesas y más acción. Si lo hago así, como estoy moviendo al gobernador electo para acá, tengo que colocarle las comas. Estas comas son obligatorias. Los manifestantes pidieron al gobernador electo menos promesas y más acción, porque esta no es la forma natural, entre comillas, de colocar los elementos de la oración. Estoy adelantando uno de ellos. Porque esas comas son importantes en el contexto de la escritura para los medios y de la redacción, sobre todo para Internet. La psicolingüista y analista de discurso mediático Peggy Anderson, en su estudio de 2003 y de 2007, nos dice que existe un fenómeno que es la lectura selectiva. La lectura selectiva es que el lector de Internet lee las oraciones y a veces las lee a mitad. Si yo como lector, si las comas no estuvieran y yo como lector leería, los manifestantes pidieron al gobernador, y aquí me quedé, paré ahí, los manifestantes pidieron al gobernador, parecería que el gobernador es el complemento directo, es decir, que el gobernador es lo pedido. Parece que ellos pidieron la presencia del gobernador, y eso no es lo que comunica la oración. Por eso tenemos que colocar las comas. Las comas le dicen al lector, espérate, sigue leyendo. Las comas le dicen, esto no es lo pedido, esto es a quién se pide. Así que calma, sigue leyendo porque lo pedido o qué se pide está al final. Te lo dejé al final. De acuerdo. Otra posibilidad es la C, añadir el le. Esta misma versión de la B, pero con el le. Los manifestantes le pidieron al gobernador electo menos promesas y más acción. Abajo tienen la formulita, ¿verdad? El orden regular, sujeto, complemento directo, o sea, quién, qué, a quién, el complemento indirecto. Esta fórmula es como la A, como la que está en la A y en la respuesta de la laminilla anterior. El orden trastocado tiene sujeto, quién, complemento indirecto entre comas, a quién adelantado, estoy adelantando a quién, y complemento directo al final. Esta estructura es como la B y la C. A quién adelantado y el complemento directo al final. Aconsejo que escuchen este video, esta parte, lo escuchen otra vez, que se sienten y lo escriban para que vayan analizando esta situación, porque es súper importante, sobre todo para periodismo, relaciones públicas y bueno, y también para guiones, para las instrucciones o las directrices en los guiones. Esta laminilla, importante estudiarla. Otro componente, gobernador electo. ¿Por qué la palabra electo se tiene que quedar? Por precisión. Esta oración probablemente publicó en qué meses. En noviembre y en diciembre. ¿Por qué? Porque en noviembre y en diciembre, usualmente en Puerto Rico y los países que tienen elecciones en noviembre, en estos 2 meses, después que terminan las elecciones, hay 2 gobernadores a la vez en Puerto Rico. Está el gobernador incumbente, el gobernador que todavía es gobernador hasta diciembre, y el gobernador electo, que va a empezar a ser gobernador a partir del primer o segundo día del próximo año. Así que si alguien gana en noviembre, pues en noviembre y en diciembre hay 2 gobernadores, el gobernador, punto, y el gobernador electo, que es el que sabemos que entra en funciones el próximo año. Por eso es que la palabra electo se tiene que quedar. Si la eliminan, pierden puntos porque cambian sustancialmente el mensaje. Ítem 12. Marc Anthony reveló que se encuentra en la etapa de producción de lo que será el segundo disco en español de Jennifer López. ¡Wow! Muchas palabras que se pueden reducir. De lo que será, aquí lo que será, tenemos una hendidura.
Se encuentra en la etapa de producción, produce. Se encuentra en la etapa de producción, es un error de concisión, así que se lo reparamos de lo que será una hendidura. Se encuentra en la etapa de producción, debe reducirse a produce. Marc Anthony reveló que produce el segundo disco en español de Jennifer López. ¿Por qué produce? Y algunos me dicen, oh, es que no es lo mismo la etapa de producción que la etapa de preproducción, postproducción. Pues si son etapas distintas, pues ese prefijo lo incluyen al verbo preproduce, postproduce o produce, como es este caso. Así que esa no es una razón para mantener la palabra etapa. Esta palabra se puede eliminar. Preproduce, postproduce, produce. En este caso, produce. Por otro lado, si escriben Marc Anthony reveló que está produciendo, esa oración no estaría mal para radio o para televisión, pero el español tiene la ventaja que en su versión escrita, en el español escrito, el presente simple, produce, tiene valor de presente continuo, se está produciendo. Por lo tanto, en español, en el español escrito, podemos reducirlo a produce. Marc Anthony reveló que produce el segundo disco en español de Jennifer López. En español no lleva comas porque no es un complemento circunstancial de revelar. No es que él reveló en español, es que en español es como si fuera un adjetivo de disco. Es una inserción especificativa de disco. Especifica que este es el segundo en español, segundo disco que es en español. De modo que es como si fuera un adjetivo. La segunda canción española, algo así. Así no es como lo decimos, eso es un disparate. Pero se lo planteo para que vean que esto es como si modificara solamente a disco. Por lo tanto, no lleva coma. Es como comisionado residente en Washington, que ese en Washington no es un complemento circunstancial que contesta una pregunta del verbo de la oración, sino que es una especificación del cargo. Comisionado residente en Washington, le pertenece al cargo. Otra posibilidad es la B con la atribución al final, como vimos en el ítem de la reina. Marc Anthony produce el segundo disco en español de Jennifer López reveló, pero esta no es mi favorita, aunque es correcta, porque es ambigua. No se sabe si lo reveló Jennifer López o lo reveló Marc Anthony. Así que definitivamente la mejor es la A. Ítem 13. El fiscal procedió a la entrega de los documentos al juez. Facilito, procedió a la entrega, entregó. El fiscal entregó los documentos al juez. Fíjense que el verbo es entregar. ¿Quién entrega? El fiscal. ¿Qué entrega? Los documentos. ¿A quién los entrega? Al juez. Esta es la mejor versión. El fiscal entregó los documentos al juez. Punto. Sujeto, verbo, sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto. ¿Quién? Verbo, ¿qué? ¿A quién? O quien hace, verbo, lo hecho, ¿a quién se hace? Al juez. Otra posibilidad es integrar el le, el fiscal le entregó los documentos al juez, o también podemos adelantar el complemento indirecto y hacer un orden trastocado. Si lo hacemos así, recordemos las comas. El fiscal entregó al juez los documentos o el fiscal le entregó al juez los documentos. En la D, como ya él le aclara a quién, las comas se pueden eliminar en la práctica. Para salir de esta disyuntiva, lo más recomendable, yo siempre recomiendo usar la A. ¿Quién hace? El verbo. ¿Qué hace? ¿A quién? Si usamos ese orden, nos libramos de cualquier otra duda que pueda surgir. Ítem 14. Existen denuncias según las cuales varios estudiantes cometieron actos de vandalismo en algunas paredes del edificio principal. Una oración llena de circunloquios. Existen denuncias. Si existen, pues quiere decir que se denunció. Según las cuales se elimina, se denunció que varios estudiantes, ¿cuántos? No sé cuántos, por lo tanto esta palabra no me comunica nada.
Cometieron actos de vandalismo. Vandalismo es la palabra que tiene la información. ¿La puedo convertir en verbo? Sí. Vandalizaron. Algunas paredes. ¿Cuántas? ¿Cuáles paredes? No sé, pues entonces alguna no me comunica nada. En paredes. O vandalizaron paredes. Se denunció que estudiantes vandalizaron paredes del edificio principal. Es una oración que es muy imprecisa. Le faltan muchos datos. Primero, no dice cuántos ni cuáles estudiantes. Segundo, no dice cuántas ni cuáles paredes. Y tercero, no dice quién lo denunció, que esto es importante. Y eso, si lo estuviera escribiendo en un párrafo, tengo que decir quién denunció, tienen que estar cuántos y cuáles estudiantes y tienen que estar cuántas y cuáles paredes. Pero ¿saben qué? No siempre en los medios de comunicación redactamos oraciones precisas. En los párrafos de los medios sí, pero esta oración puede servirnos como un calce de una foto o como un bajante o como un tweet. Tipos de texto aislados que me sirven para llamar la atención del lector. Le doy un poquito de la información, no le doy todo lo preciso y le digo al lector, te doy este cantito de información, si tú quieres seguir leyendo, pues lee el texto. Así que esta oración es una oración concisa, pero no es precisa. No les dé estrés porque no sea precisa. Sí les tiene que dar estrés cuando estén escribiendo un párrafo o un texto completo de los medios de comunicación. Ese texto sí tiene que ser preciso. Pero para oraciones que vamos a aislar, que vamos a usar de teaser, de llamado, de título, de calce, de bajante, pues puede ser que esos elementos les falten datos, porque la idea es que esos elementos te sirvan para que el lector vaya, se conteste esas preguntas acudiendo al texto. O lo que no puede pasar, y se me tapó un poco al usar el verde, es que comiencen con estudiantes. Estudiantes vandalizaron paredes del edificio principal, se denunció. En este caso esto no se puede hacer porque en español no puede haber sujetos plurales sin artículo. Todos los sujetos tienen que tener un artículo si están en plural. Y si lo hacemos de esta forma, estudiantes vandalizaron, nos obligaría a escribir algunos estudiantes vandalizaron y eso no es lo que queremos porque queremos eliminar palabras. Queremos eliminar ese algunos vacíos o ese varios vacíos. También aconsejo ponerle una estrellita a este ítem y analizarlo y pensarlo y practicar por escrito lo que sucede en este ítem. Ítem 15. Con el fin de poder terminar el periodo del semestre, se hizo una extensión del tiempo lectivo de las clases hasta el 28 de julio. Este ítem proviene de un comunicado de la oficina del registrador en el semestre de la huelga en que se extendió el periodo lectivo. Y está lleno de circunloquios. Con el fin de, que se resume en para poder terminar. Si es para poder terminar, pues es para terminar. Así que este poder no me aporta nada. Periodo del semestre es una redundancia porque ya el semestre consta de un periodo, consta de tiempo, de una división de tiempo. Se hizo una extensión. ¿Cuál es la palabra con contenido? Extensión. ¿Se puede verbalizar? ¿Se puede convertir en verbo? Sí, se extendió. Así que todas estas se pueden eliminar. Tiempo lectivo y clases es redundante. Tiempo lectivo es un poquito más preciso, pero es equivalente a clases en la mayoría de los contextos. De modo que esta oración se puede reducir a: para terminar el semestre se extendieron las clases hasta el 28 de julio, o para terminar el semestre se extendió el tiempo lectivo hasta el 28 de julio. Prefiero la B, por eso está sombreada, preferimos la B, porque es un poquito más precisa. Puede haber tiempo lectivo sin clases como tal. Pero en la mayoría de los casos es lo mismo, tiempo lectivo y clases. Tiempo lectivo se refiere a tiempo en el que se estudia, un tiempo con actividad académica. Por otro lado, esta coma, recuérdenla, no la dejen. ¿De qué es esta coma? Del complemento circunstancial al principio de la oración. Tan pronto termina ese complemento circunstancial al principio, colocamos la coma para separarlo de los demás. Y contesta ¿para qué? ¿Para qué se extendieron las clases? Para terminar el semestre.
En este caso es un complemento circunstancial que tiene una cláusula adentro, una cláusula en infinitivo en ar, er, ir, terminar. Para terminar el semestre, coma. ¿Saben qué? Esta oración puede mejorar si empezamos, si dejamos ese complemento circunstancial al final. De modo que tenemos esta opción. Como no hay un sujeto explícito, comenzamos con lo próximo, que es el verbo. Se extendieron las clases. ¿Qué se extendió las clases? Así que tenemos sujeto que no existe, verbo, lo hecho, que es lo extendido, que son las clases, y el complemento circunstancial, ¿hasta cuándo? Hasta el 28 de julio. Y el segundo complemento circunstancial, ¿para qué? Para terminar el semestre. Así que tendríamos esta opción. Se extendieron las clases hasta el 28 de julio para terminar el semestre. Se extendió el tiempo lectivo hasta el 28 de julio para terminar el semestre. Sujeto que está escondido, que no existe, el verbo se extendió, que se extendió el tiempo lectivo, complemento directo, y los otros dos son complementos circunstanciales. Contestan cuándo y para qué. ¿Hasta cuándo se extendió? Hasta el 28 de julio. ¿Para qué? Para terminar el semestre. Habrán notado que este ejercicio es bastante complejo, aconsejo que lo estudien y que lo practiquen y sobre todo que por favor lo apliquen. Esto no es solo para hacer ejercicios o trabajar con oraciones aisladas, aplique todo este conocimiento autoeditándose la fase 3 del trabajo de redacción, que es la próxima, sus ensayos de las clases de humanidades, sociales, todas las clases que tengan, apliquen todo este conocimiento del ejercicio 3E en los textos de esas clases porque es la manera de practicarlo y en el texto académico, aunque este es una destreza que se potencia, que se maximiza en los medios de comunicación, también le pertenece a la mayoría de los estilos del texto académico. Practíquelo, aplíquelo, úselo en su vida. Si tiene preguntas, hágalas por favor en los foros de preguntas de Edmodo o Moodle, la plataforma que estemos usando en ese momento, o me puede escribir al correo electrónico institucional hector.aponte2@upr.edu si yo soy su profesor. Si yo no soy su profesor, le hace las preguntas al profesor o la profesora que tenga de este curso. Eso es todo, mucho ánimo, nos vemos en el próximo.